Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre es un privilegio poder compartir una vez más aquí en la pantalla del Canal de la Esperanza, revista Nuevo Tiempo especial de jueves. En un programa más que especial, ¿por qué? Porque estoy compartiendo aquí el escenario con la cumpleañera de revista Nuevo Tiempo y también tenemos una cumpleañera allá en Switcher, ¿no? Es el día de hoy el de ella, ¿eh? El día de El hoy, mío así fue que ayer, así que bueno. es un día totalmente de fiesta, de noticias, por supuesto, y de fiesta también porque celebramos un nuevo año de vida, así que bueno, un placer como siempre venir. Muchas gracias, David. Bueno, acá estamos como siempre con nuestros amigos para repasar todas las noticias más destacadas de la semana y ya nos vamos directamente, ¿qué te parece?, a ver los principales titulares para esta edición. ADRA Haití brinda asistencia a las familias afectadas por la creciente ola de violencia, desastres naturales y el brote de cólera que azota al país caribeño. Además, la ONU autorizó la intervención militar que tendrá por objetivo establecer la paz y el orden para la realización de las elecciones que no se celebran desde el 2016. Por la falta de lluvias, comunidades indígenas en Guatemala sufren la falta de agua potable y el efecto en la cosecha de sus producciones agrícolas. Ante esta situación, la ONG Save the Children brinda capacitaciones sobre el filtrado de agua para convertirla en apta para el consumo. Además, el Tribunal de la Unión Europea aceptó la denuncia de un grupo de jóvenes ambientalistas que acusan a más de 30 países por actuar con negligencia en la aplicación de leyes para reducir la emisión de dióxido de carbono. Miles de migrantes atraviesan la peligrosa selva del Dairén, en Panamá, en busca de una mejor calidad de vida en Estados Unidos. Familias enteras y personas de edad avanzada se someten a diversos riesgos en busca del sueño americano. Ante esta situación, ADRA Costa Rica brinda asistencia a los migrantes que atraviesan el país. Todo esto y mucho más te espera en esta edición especial de Revista Nuevo Tiempo que comienza ahora. Bienvenidos una vez más y comenzamos esta edición especial de los días jueves desde Guatemala porque comunidades indígenas del norte del país están sufriendo las consecuencias de una fuerte sequía provocada por el fenómeno del Niño que se agrava producto del cambio climático. Melanie. Correcto, David. Y en este contexto una ONG enseña a filtrar el agua para que ésta sea apta para el consumo y así mitigar una de las necesidades fundamentales de los aldeanos. No hay agua, no hay lluvia, entonces no hay buena cosecha. El norte de Guatemala sufre una sequía severa que afecta a las comunidades indígenas. La cosecha no ha sido buena para este agricultor esta temporada. Esta mitad salió bien y esta otra mitad no. La temporada de lluvias iba de mayo a octubre en Guatemala. Pero con la presencia del Niño en gran parte de Centroamérica, las precipitaciones son bastante irregulares y en algunos lugares escasas. En los poblados indígenas, las lluvias son vitales para la producción agrícola y la alimentación. Ahora y más adelante ya no vamos a sembrar porque no hay, ya se pone seca el tierra, entonces ya no podemos trabajar. Desde hace años recolectan agua de lluvia, de riachuelos o la que se acumula en pozos cavados en la tierra. Hay veces hay animales y mucho lodo y el lodo con el agua corre y lo traen mucha suciedad. Se baja en el pozo, por eso los niños se enferman. Organizaciones internacionales consideran que Guatemala es uno de los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático. La ONG Save the Children enseña a los aldeanos a purificar el agua para evitar enfermedades. Los problemas principales son el consumo, ¿verdad? Si sabemos muy bien que los niños se enferman constantemente, hay muchos niños con diarrea, muchos niños con infecciones intestinales, entonces es por ese motivo que nosotros les damos una plática para que ellos puedan mejorar en el consumo del agua para sus niños y para ellos como adultos. Si uno les descuida a ellos la higiene con el agua, se enferman, les da diarrea, les da dolor de estómago. Además, la organización capacita a los aldeanos en técnicas para conservar la humedad del suelo.
En el caso de la época de lluvia, en los pocos días que tenemos, tratamos la manera de captar el agua a través de estas acequias para que el agua se vaya filtrando adentro del suelo. Y lo que ganamos es de que se filtra para el suelo, para los cultivos. Eso beneficia de que por lo menos vamos a tener un par de días más para el cultivo que tenga un poquito más de humedad en el suelo. También les apoyan para la construcción de barreras y evitar deslizamientos. Cuando llueve nosotros nos da miedo, pues nos da pena porque sentimos pues que ya las tierras ya están engrietadas, entonces ahorita ya están falsas. Pues. La organización les enseña a producir fertilizantes a partir de hierbas y un insecticida natural a base de chiles y ajos. Lo dejamos enfriar. 3 de cada 5 guatemaltecos viven en la pobreza, pero la tasa aumenta a 4 de 5 en los poblados indígenas. Y Save the Children asegura que 3,5 de los casi 18 millones de habitantes de Guatemala están bajo amenaza de una crisis alimentaria sin precedentes. Las familias han tenido que enfrentarse a desastres climáticos por el exceso de lluvia y hay otros lugares en donde las familias están enfrentando sequías. Así que en ambas situaciones es muy difícil para las familias poder predecir y saber cómo ser resilientes ante los efectos que el cambio climático está teniendo en su principal forma de sobrevivencia, que es la agricultura. La siembra de maíz y frijol y el café también se pierde porque como está lloviendo, entonces ya así como estas veces pues casi no se cosechó el frijol porque había mucha lluvia, entonces en vez de que cosecháramos se pudrió pues por la humedad. El gobierno guatemalteco y la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, implementan un plan de $66.700.000 para mejorar los sistemas de captación de agua. Pretenden asegurar el sustento de 19,000 familias en el corredor seco, vulnerable a eventos climáticos extremos. Y el Programa Mundial de Alimentos promueve en la zona la cosecha de hortalizas que no requieren mucho riego y se reproducen en periodos más cortos. También entregan semillas fortificadas de maíz y frijol. Envidio a la gente que tiene agua, realmente los envidio. Les digo que yo no tengo agua, no tengo nada, no recibo ayuda, no tengo dinero. Mis hijos no tienen zapatos. ¡Qué sufrimiento! A veces puedo comprar maíz y a veces no. La Organización de las Naciones Unidas actúa en Haití, que sufre una escalada de violencia entre pandillas. Las fuerzas de seguridad del organismo internacional pretenden establecer orden y paz para garantizar las elecciones que no se celebran en realidad desde el año 2016. Así es, lamentablemente el país también sufre un brote de cólera que dejó centenas de muertos y por ese motivo la Agencia Humanitaria Adventista, ADRA, trabaja para brindar información a la comunidad de cómo prevenir la enfermedad y además asiste a la población con la entrega de alimentos, abrigo e ítems de higiene. Haití recibirá una misión internacional para combatir la violencia. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una fuerza al país caribeño que enfrenta altos niveles de criminalidad. La resolución, aprobada con 13 votos a favor y abstenciones de Rusia y China, imponen también un embargo de armas ligeras. Kenia, que dirigirá la misión, se ha ofrecido a enviar 1.000 efectivos, en tanto que Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a proporcionar apoyo logístico, pero no a desplegar personal sobre el terreno. El dispositivo, que no pertenecerá a la ONU, será desplegado por un periodo inicial de 12 meses, con una revisión a los 9. Su objetivo es ayudar a la policía haitiana en su lucha contra las bandas, contribuir a la seguridad de escuelas, puertos, hospitales y aeropuertos, así como permitir la organización de elecciones, aunque no se hayan celebrado comicios desde el 2016. Según un reciente informe del secretario general de la ONU, la violencia se ha agravado en Haití en el último año. Las bandas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe y algunas zonas más alejadas. Entre octubre del 2022 y junio del 2023 se han contabilizado casi 2.800 asesinatos, 80 de ellos de menores de edad. Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores de Haití, Jean-Victor Geneus, haya catalogado la intervención militar como una luz de esperanza, en la calle la sensación es un poco diferente. Hemos tenido varias intervenciones militares y nada ha cambiado.
pero vivimos en una situación catastrófica. Si esta intervención nos permite movernos y vivir mejor, que se haga. El gobierno está junto a los bandidos. No se va a solucionar nada. Todas estas intervenciones militares lo que traen al país son violencias masivas de mujeres y niñas y el saqueo de nuestros recursos naturales. Este es el legado. La reciente intervención de la MINUSTAH de la ONU trajo el cólera al país por primera vez. Desde el 2022, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, venían pidiendo una fuerza de este tipo, pero solo se avanzó cuando Kenia se ofreció a dirigir la misión. Debido a los retos a los que se enfrentaron las anteriores operaciones de paz en el país, fue difícil encontrar un gobierno dispuesto a liderar el esfuerzo. A este panorama de violencia en Haití se suma el brote de cólera desde finales del 2022. Luego de 3 años sin registro de la enfermedad, en octubre del 2022 se produjo un considerable aumento de contagios. Esto generó que en los 8 meses posteriores al inicio del brote se produjeran 740 muertes y al menos 50.000 casos positivos. Ante esta situación crítica por la que atraviesa el país, la Agencia de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, ya distribuyó filtros de agua y kits de higiene a más de 700 familias haitianas. La directora de ADRA Haití declaró que la iniciativa de ADRA está desempeñando un papel vital en el fortalecimiento del acceso a los servicios básicos, en particular al agua potable, que es un elemento clave para prevenir la propagación del cólera. Referentes de las comunidades que fueron asistidas agradecieron la presencia de ADRA y los esfuerzos para ampliar la cobertura asistencial. Voluntarios de la Agencia Humanitaria Adventista continúan en la zona realizando un relevamiento permanente para brindar respuesta inmediata a las necesidades que surgen. Preocupados por el futuro de la humanidad, un grupo de jóvenes portugueses denunció a países europeos por no hacer lo suficiente contra el calentamiento global. La demanda es un trabajo que se realiza hace años y tuvo su inicio a partir de los incendios en Portugal en 2016 que dejó un centenar de personas fallecidas. Lo destacado de esta noticia es que el Comité de la Unión Europea aceptó estudiar el caso, decisión que fue celebrada por los jóvenes denunciantes. Estos jóvenes portugueses denuncian a una treintena de países por no hacer lo suficiente para detener el calentamiento global. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos comenzó el miércoles a estudiar la demanda, que tuvo como desencadenante los masivos incendios forestales de 2017 en Portugal, que mataron a más de 100 personas. Fueron 6 años reuniendo pruebas de que los países están perjudicando nuestro futuro. Un trabajo muy duro. Intentamos difundir el mensaje allá donde podemos y al final lo conseguimos después de 6 años. Yo diría que es hora de actuar. La gente los necesita, son la voz del mundo. Así que si quieren pasar a la acción y demostrar que son capaces de cambiar el planeta para las próximas generaciones, tienen que actuar y respetar y escuchar nuestras voces. Los jóvenes de entre 11 y 24 años acusan a los 27 países de la Unión Europea, además de Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Reino Unido, de no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero. En términos jurídicos, aseguran que esta inacción vulnera su derecho a la vida y su derecho al respeto a la vida privada y familiar, establecidos por los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Algunos de ellos alegan alergias y problemas respiratorios, tanto durante los incendios como después, dolencias que podrían persistir si el planeta sigue calentándose. Más de 80 abogados y juristas de los estados incriminados acudieron a la audiencia, salvo Rusia. Por otro lado, tampoco acudió Ucrania, contra quien los jóvenes abandonaron la denuncia. Antes que nada, los jueces deben resolver si aceptan la demanda, dado que los jóvenes recurrieron directamente al Tribunal Europeo, sin haber pasado por las cortes estatales. Esa decisión puede demorar varios meses.
Y antes de continuar repasando las noticias más destacadas de la semana, vamos a hacer una breve pausa. Una breve pausa, bien cortita. Recuerda que puedes encontrar todas las noticias que repasamos aquí en el programa. Solo tienes que buscar nuestro canal de YouTube y suscribirte para no perderte de nada. Pausa y ya volvemos con más en Revista Nuevo Tiempo. ¿Recuerdas qué querías ser de mayor? Un gran explorador, astronauta, ser parte de una orquesta o tal vez ser un superhéroe. Quizás la vida ha pasado y con el tiempo tus sueños se han visto asfixiados por las necesidades de la rutina. Pero la buena noticia es que los sueños no tienen fecha de caducidad. Mientras hay vida, hay tiempo para soñar. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida un soplo vital fue el toque final. Dicen que las enfermedades emocionales son el mal del siglo. Parece que todas las personas alrededor están sintiéndose solitarias. ¿Cómo gerenciar todas las emociones, lidiar con las inseguridades y preservar la mente? Continuamos en Revista Nuevo Tiempo. Miles de inmigrantes pasan diariamente por la peligrosa selva del Dairén con el anhelo de llegar a los Estados Unidos. Y en este trayecto, lamentablemente, se exponen a numerosos peligros, David. Así es, Melanie, cada uno de ellos con un sueño, el de tener la posibilidad de construir un futuro mejor para ellos y su familia. El cruce del río Tuquesa es un primer triunfo para los migrantes en busca del sueño americano. Significa que lograron atravesar a salvo la inhóspita selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá. Nos robaron por ahí por el Dairén, por ahí por la Virgen. Y entonces, pues en la bajada que nos echaron los plomos tuve que, como el que dice, correr, pues, porque y entonces en esa bajada fue que me caí como arrodillado al río y me pomé la rodilla. Muy peligroso, riesgoso, pero necesario para alcanzar el sueño. ¿Y mi sueño cuál es? Pues trabajar, tener mi dinero, ser independiente, alcanzar, tener una casa, un perro, un niño, algo así. La selva del Darién mide 266 kilómetros de largo y abarca 575.000 hectáreas. Y se ha convertido en corredor obligado para miles de migrantes que desde Sudamérica tratan de llegar sin visa a Estados Unidos a través de América Central y México. La mayoría son venezolanos, pero también hay ecuatorianos, haitianos, chinos, vietnamitas, afganos y de países africanos. La selva es muy peligrosa. Entramos hace 4 días. No tomamos agua, no había nada para comer. Pero nada detiene a los migrantes que dicen buscar una vida mejor fuera de sus países. Lo único que yo deseo es por lo menos los últimos años de vejez de mi papá y de mi mamá, aunque sea darle una buena vida de comida, de alimento, que es lo que más sueño. Por eso estoy aquí en esta lucha, que si no estuviera aquí, estaba demasiado fea. Mi papá, bueno, vendió el carro con tal de
de apoyarme también. Yo deseo devolverle algo mejor. En lo que va del año, casi 390.000 migrantes han ingresado a Panamá por esta selva, muchos más que en todo 2022. Cada día llegan unos 3.000 a Bajo Chiquito. En la aldea, la policía revisa el equipaje de los viajeros, mientras funcionarios de migración registran sus nombres y otros datos. Los lugareños ofrecen comida, alquilan hamacas y sitios para acampar, ofrecen cargar celulares y conexión a Internet. También hay personal de agencias de la ONU para asistir a los migrantes, así como de Médicos Sin Frontera y de la Cruz Roja. Para los migrantes es momento de descansar brevemente después del estrés de la selva. Sí vale la pena, pero hay riesgo, porque esa selva es muy peligrosa. Hay violación, hay de todo. ¿Sí? Algunos murieron. Murió una muchacha embarazada y es una locura, pues. A la mañana siguiente el viaje sigue, rumbo al albergue de Lajas Blancas. Yo sé que el día de mañana todo este esfuerzo que nosotros hicimos, él me lo va a agradecer toda la vida. El viaje por el río hasta Lajas Blancas es de casi 3 horas y cuesta $25 por pasajero. Desde allí, por otros $40, seguirán en buses hacia la frontera con Costa Rica. Les faltarán todavía miles de kilómetros y cruzar otros 5 países para llegar a Estados Unidos, donde tienen la esperanza de conseguir el tan ansiado asilo. Y en medio de esta triste situación, la Agencia Humanitaria Adventista en Costa Rica trabaja activamente para cobijar a los inmigrantes, ofreciéndoles alimento, contención y alojamiento en algunos casos. Correcto, David. Y en las imágenes se puede ver cómo el grupo de voluntarios de ADRA, junto con voluntarios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ofrecen un plato de comida a los inmigrantes que pasan por la zona, David. Y en sus redes sociales, ADRA Costa Rica agradece la oportunidad de trabajar por las personas que necesitan amor, justicia y compasión. Correcto, David. Y para obtener más información sobre cómo apoyar financieramente este ministerio, ingresa en la página de Facebook de ADRA Costa Rica. Muy bien, ahora cambiamos de tema, Melanie, y vamos a hablar del medio ambiente, porque los efectos del cambio climático son diversos y van más allá de fenómenos como el Niño, la Niña o catástrofes naturales. Correcto. En la región italiana de Sicilia, por ejemplo, agricultores aprovechan el aumento de temperatura de los últimos años para la producción de frutas típicas de climas más tropicales, como es el mango o la papaya. Más detalles en el siguiente informe. Esta plantación de mangos bien podría estar en México o Brasil, pero se encuentra en la isla italiana de Sicilia. En pleno septiembre, al comienzo del otoño boreal, la cosecha está en pleno auge. Siendo frutas originarias de un clima tropical, requieren de agua en la primera parte del cultivo, sí, pero sucesivamente con una planta ya formada, las características son óptimas para resistir a la sequía. Esta agrónoma trabajaba en Milán, en el norte de Italia, pero hace 10 años dejó todo para volver a su tierra natal y no se arrepiente. Sus árboles de mango están ahora robustos y llenos de frutos. El cambio climático yo lo veo sobre todo aquí, en un clima como el siciliano. Lo veo como una oportunidad para dar la posibilidad a nuevos cultivos como el mango, la fruta de la pasión, la papaya o el aguacate, el potencial para encontrar su lugar aquí. El primero en cultivar frutos exóticos en Sicilia fue Andrea Passanisi. Durante un viaje a Brasil en los años 2000, observó las similitudes entre los dos climas. A su regreso sembró las primeras plantas de aguacate en la zona. Y el terreno, muy fértil gracias a la riqueza de las tierras volcánicas, un microclima cálido y húmedo y bajas variaciones de temperaturas entre la noche y el día, demostró que presenta las condiciones óptimas para la producción. Actualmente hay más de 40 agricultores y cientos de hectáreas dedicadas a las frutas tropicales. En los últimos 10 años podemos decir que ha nacido un verdadero sector, el de las frutas tropicales, un sector muy vinculado a otros del mundo agrícola siciliano. Es un sector que nos da mucha satisfacción, por ejemplo, el poder trabajar 10 u 11 meses de cada 12.
Los cultivadores destacan también la ventaja de los nuevos cultivos para el medio ambiente. Consumiendo un producto local tenemos una menor huella de carbono, por lo tanto menos emisión de dióxido de carbono. Si tenemos en cuenta todo el transporte, todas las horas de viaje que requeriría, por ejemplo, un plátano para llegar desde Brasil a las grandes distribuidoras italianas. Delle banane da arrivare dal Brasile a una grande distribuzione italiana. El cambio en los cultivos tiene que ver también con el fuerte aumento de las temperaturas en Italia. Los últimos 4 años fueron los más calientes jamás registrados en 2 siglos en la península, y 2023 se anuncia todavía más tórrido. Pienso que es algo muy bueno porque el clima ha cambiado. Aquí antes era todo campos de cítricos y poco a poco fuimos plantando estos árboles. Como el clima ha cambiado, nosotros también hemos cambiado. Desde un punto de vista económico, el cultivo de frutos tropicales también tiene riesgos. Se cotizan más alto que las naranjas o los limones, pero el rendimiento por hectárea es inferior. Y los agricultores sicilianos saben que los caprichos de la meteorología podrían obligarlos de nuevo a adaptarse. Ahora el frío ya no llega en diciembre, sino en enero o febrero. Enero y febrero para las plantas tropicales es un periodo de inicio de la floración. La planta empieza a despertar desde un punto de vista vegetativo y una ola de frío excesiva se convierte en un problema y corremos el riesgo de comprometer la producción y por lo tanto el año. Y eso es un problema para el agricultor. Lo mismo ocurre con las temporadas de calor excesivo, que las frutas exóticas no soportan. En 2021 la temperatura llegó a 49 grados en Sicilia, un récord de calor jamás registrado en Europa. Bueno, Melanie, los italianos, los sicilianos específicamente, felices por tener frutas tropicales y ahora en su propia tierra. Bueno, quizás una noticia que no es tan buena por el calentamiento global, pero bueno, por lo menos encontraron la vuelta, ¿verdad? El lado positivo a esto. Y bueno, siempre destacar que a pesar de esta noticia fea, bueno, tenemos esta llamativa, una curiosidad, ¿no? También. Exactamente. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con las noticias de hoy. Nos encontramos mañana para repasar lo más interesante y lo más destacado, ¿verdad? De la Iglesia Adventista de la semana. Nos vemos mañana. Los esperamos. Fuerte abrazo. Chao, chao.